Algo muy grande está a punto de pasar. Mientras el mundo está mirando la guerra en Irán, dentro de Washington ya se está hablando del próximo objetivo, Cuba. Sí, escuchaste bien. Altas fuentes aseguran que cuando termine esta guerra podría comenzar un cambio histórico que afectará a toda América Latina. Pero lo que casi nadie te está contando es lo que realmente está ocurriendo detrás de las negociaciones, las decisiones de Donald Trump y los movimientos estratégicos que podrían cambiar el mapa político en los próximos meses. Quédate hasta el final porque la información que vas a escuchar puede sorprenderte. Y si quieres entender la política internacional sin filtros, suscríbete ahora al canal, deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios qué piensas sobre lo que está pasando. Amigos, bienvenidos. Hoy tenemos información relevante sobre la situación internacional, especialmente en torno a Irán, un conflicto que continúa escalando y que podría tener consecuencias geopolíticas mucho más amplias. De hecho, el propio presidente Donald Trump ha dejado entrever algo que algunos analistas ya venían anticipando. Una vez que esta crisis termine, el foco podría desplazarse hacia Cuba, donde se anticipan cambios significativos. Para analizar todo este panorama, contamos nuevamente con el especialista Carlos Rucauf, quien ha seguido de cerca estos movimientos diplomáticos y estratégicos. Carlos, gracias por acompañarnos. La pregunta es directa. ¿Qué novedades tenemos en este momento? Según información que Rucauf ya había adelantado semanas atrás, fuentes del Departamento de Estado indicaban que la prioridad inmediata de Washington es Irán. Sin embargo, una vez resuelto ese frente, el siguiente objetivo estratégico sería Cuba. El propio Trump ha ratificado esta línea de acción. De acuerdo con estas versiones, ya se estarían desarrollando contactos discretos entre el equipo del senador Marco Rubio y figuras vinculadas al entorno de poder cubano. Aunque oficialmente Raúl Castro ya no ocupa un cargo formal, continúa siendo considerado el verdadero centro de decisiones dentro del régimen. A sus más de 80 años y con problemas de salud visibles, Castro permanece como la figura que define las decisiones estratégicas fundamentales. El actual presidente, en cambio, ejerce más bien un papel institucional y protocolar. En términos prácticos, ninguna decisión relevante de política exterior o seguridad se toma sin el visto bueno del histórico líder cubano. En este contexto, una figura clave en las conversaciones sería uno de los nietos de Castro, conocido dentro de ciertos círculos con el apodo de El Cangrejo, quien habría participado en varios de estos contactos indirectos. Paralelamente, también se habían mencionado conversaciones informales con Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro, en encuentros vinculados a la CIA en México, aunque en las últimas semanas no se han registrado avances significativos en esa línea. La razón podría ser evidente. Gran parte de la maquinaria diplomática y de inteligencia estadounidense está hoy completamente concentrada en la crisis de Oriente Medio. Aún así, los analistas señalan que, una vez finalizada la actual fase del conflicto con Irán, posiblemente hacia el mes de abril, Washington podría redirigir su atención hacia América Latina. En ese escenario, el plan sería avanzar primero con Cuba y posteriormente con Nicaragua, dos países considerados por ciertos sectores de la política estadounidense como los últimos bastiones de regímenes autoritarios en la región. Desde la perspectiva de quienes defienden cambios democráticos en el continente, la eventual transformación del sistema cubano, tras más de 6 décadas de control político, representaría un punto de inflexión histórico. Ahora bien, antes de volver a la situación en Irán, conviene analizar otro acontecimiento relevante: la reunión internacional convocada recientemente por Donald Trump con varios líderes mundiales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei. La pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de estructura política intenta construir Trump con estas reuniones? Según diversos analistas, el proyecto podría interpretarse como una especie de estructura paralela a los organismos internacionales tradicionales.
En encuentros anteriores, Trump ya había impulsado una iniciativa denominada Unión por la Paz, que algunos observadores describen como un intento de crear una plataforma alternativa frente a las limitaciones del sistema de Naciones Unidas. Aunque el propio Marco Rubio ha defendido públicamente el valor institucional de la ONU, la estrategia de Trump parece apuntar a algo diferente: una red política internacional alineada con gobiernos que comparten una visión similar sobre seguridad, soberanía y equilibrio geopolítico. En el caso del continente americano, la iniciativa podría funcionar como una OEA paralela. Recordemos que la Organización de Estados Americanos nació originalmente bajo la doctrina histórica de América para los americanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos críticos consideran que la institución perdió influencia y coherencia estratégica. Durante las últimas décadas, distintos gobiernos vinculados al llamado socialismo del siglo XXI, impulsado inicialmente por Hugo Chávez, lograron ampliar su influencia dentro de varios organismos regionales. Ese fenómeno, según algunos analistas, debilitó la capacidad de respuesta política de dichas instituciones. En un primer momento, la estrategia de control institucional pareció fracasar cuando se designó a un ex canciller uruguayo de perfil marcadamente ideológico. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica interna de estos organismos ha vuelto a cambiar. En paralelo, Washington parece apostar ahora por una nueva arquitectura de alianzas en América Latina, con el presidente argentino Javier Milei como uno de los ejes políticos de esta reorganización. El objetivo sería consolidar un bloque regional alineado con los intereses estratégicos occidentales. Esto resulta particularmente relevante si observamos el calendario electoral de la región. En los próximos meses se celebrarán elecciones importantes, comenzando por Colombia, donde el actual presidente Gustavo Petro atraviesa un escenario político complejo. Posteriormente, hacia el final del año, llegará otro momento clave: las elecciones presidenciales en Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva busca mantenerse en el poder. Estos procesos electorales podrían redefinir el equilibrio político de toda Sudamérica. En medio de este contexto, la próxima semana también será relevante en el ámbito diplomático. El presidente Milei participará en una ceremonia de transición política en Chile y posteriormente se espera la visita de Marco Rubio a la región, siempre que la situación internacional no obligue a modificar la agenda. Rubio, de hecho, se ha convertido en una figura central dentro de la estrategia estadounidense para reorganizar las alianzas políticas en el hemisferio occidental. Ahora bien, volvamos al tema que domina la agenda global: la crisis en Irán. En las últimas horas se ha intensificado la tensión tras el ultimátum lanzado por Donald Trump a la Guardia Revolucionaria iraní. La advertencia fue clara: rendición o una escalada militar de gran magnitud. La respuesta del gobierno iraní llegó rápidamente, aunque con un tono que algunos analistas consideran imprudente. El presidente iraní reaccionó con un mensaje desafiante hacia Washington, al tiempo que intentó moderar otro frente diplomático. Recordemos que en días anteriores Irán había atacado objetivos en países árabes, lo que generó una fuerte reacción regional. Ante esa situación, Teherán emitió disculpas formales y aseguró que ese tipo de acciones no volvería a repetirse. Sin embargo, en lo que respecta a Estados Unidos, el tono fue diferente. Irán decidió adoptar una postura de desafío directo frente a Donald Trump, y ese gesto podría tener consecuencias inmediatas. Continuando con los acontecimientos más recientes, el presidente Donald Trump publicó hoy un nuevo mensaje en su red social en el que anuncia lo que describe como una fase de máxima presión militar contra Irán. Según sus propias palabras, la noche que ya transcurre en territorio iraní marcaría el inicio de un periodo particularmente intenso de operaciones militares. Sin embargo, de acuerdo con diversos analistas y fuentes cercanas al entorno estratégico de Washington, esto no se limitaría a una sola noche. La previsión es que durante aproximadamente 3 días consecutivos,
se produzca una ofensiva militar sostenida con toda la capacidad disponible de las fuerzas estadounidenses. Esto implicaría el uso combinado de bombarderos de largo alcance, capaces de lanzar municiones de penetración profunda, diseñadas específicamente para destruir instalaciones subterráneas, centros de inteligencia y estructuras fortificadas. Paralelamente, también se espera actividad significativa desde grupos de portaaviones desplegados en la región, lo que ampliaría considerablemente el alcance de las operaciones. Además, comienza a circular información, aún no confirmada oficialmente, según la cual Trump habría aprobado el desplazamiento de un nuevo portaaviones adicional hacia el área del Golfo, decisión que habría sido solicitada directamente por el jefe del Estado Mayor estadounidense. El objetivo sería claro: cerrar esta fase del conflicto dentro del mes en curso y consolidar la superioridad militar en la zona. Aún así, existe un actor que continúa ofreciendo resistencia considerable: la Guardia Revolucionaria iraní, una estructura militar paralela dentro del propio sistema de defensa de Irán que mantiene un alto grado de autonomía y capacidad operativa. En este punto surge una pregunta clave: ¿cómo evoluciona el terreno militar más allá de los bombardeos? En los últimos días también se ha hablado de enfrentamientos indirectos y de posibles movimientos tácticos de unidades especiales. En este contexto, Marco Rubio, bajo la dirección estratégica de Trump, habría logrado algo que durante meses parecía difícil: reordenar la posición de varios países dentro de la OTAN. Salvo algunas excepciones, entre ellas España, la mayoría de los miembros de la Alianza Atlántica están participando de distintas maneras en el esfuerzo para contener la expansión del conflicto. Un ejemplo concreto se ha producido en las últimas horas. Tropas paracaidistas francesas han sido desplegadas en Líbano con una misión específica: reforzar al ejército regular libanés en su intento de recuperar el control de Beirut y desplazar a la organización Hezbollah hacia su zona tradicional de operaciones en el sur del país. Ese territorio, conocido como el Valle de la Bekaa, se ha convertido nuevamente en un punto estratégico. Allí, según diversos informes, las fuerzas israelíes ya estarían preparadas para enfrentar a Hezbollah si la organización se repliega hacia esa área. El resultado es un movimiento militar que algunos analistas describen como una maniobra de pinza entre Francia e Israel, destinada a debilitar una de las estructuras armadas más influyentes del eje iraní en la región. Los informes de inteligencia señalan que, pese a los golpes recibidos en los últimos meses, Hezbollah aún dispondría de más de 3.000 misiles en su arsenal. Esta cifra explica por qué la organización continúa siendo considerada una amenaza significativa para la estabilidad regional. Mientras tanto, Reino Unido también ha intensificado su actividad militar en la zona. Recordemos que recientemente una base británica en Chipre fue atacada, lo que llevó a Londres a reforzar su presencia defensiva. Al mismo tiempo, Alemania ha decidido sumarse al esfuerzo logístico y estratégico para contener las acciones de Irán. En conjunto, estas decisiones muestran un escenario claro: varios países occidentales están actuando coordinadamente para limitar la capacidad ofensiva iraní antes de que el conflicto se expanda aún más. En paralelo, los países árabes observan la situación con extrema cautela. Durante las últimas horas existía la posibilidad de que alguno de ellos reaccionara militarmente contra Irán tras los ataques previos. Sin embargo, esa escalada parece haberse contenido, al menos por ahora, después de que el presidente iraní emitiera disculpas formales por las acciones contra objetivos árabes. Aún así, el equilibrio sigue siendo frágil. Desde el punto de vista militar, la diferencia de capacidades entre ambos bandos es evidente. Estados Unidos mantiene una superioridad abrumadora en el aire, en el mar y en operaciones submarinas. De hecho, gran parte de la flota naval iraní habría quedado fuera de combate tras los ataques recientes. No obstante, existe una excepción importante:
la flota controlada por la Guardia Revolucionaria, que opera de manera paralela a la Marina Regular iraní y que continúa controlando parcialmente el estrecho de Hormuz. Y precisamente allí podría desarrollarse el próximo gran capítulo de esta crisis. El estrecho de Hormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Por ese corredor transita una proporción significativa del petróleo mundial. Si Irán decidiera bloquear o interferir en ese paso, el impacto económico global sería inmediato. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cuándo veremos un enfrentamiento directo en esa zona? Según diversos analistas, la razón por la cual aún no se ha producido una operación a gran escala es bastante simple: la dificultad táctica del terreno. En la costa iraní existe una enorme base de la Guardia Revolucionaria que funciona como un verdadero centro de operaciones marítimas. Desde allí operan más de 600 lanchas rápidas, muchas de ellas blindadas y fuertemente armadas. Estas embarcaciones están diseñadas para ataques rápidos y coordinados. Su estrategia se basa en la saturación: múltiples unidades pequeñas que se mueven a gran velocidad y que pueden atacar simultáneamente desde distintas direcciones. En términos militares, algunos expertos comparan este sistema con un enjambre de mosquitos altamente peligrosos. Neutralizar ese tipo de amenaza requiere operaciones extremadamente complejas. Trump ha declarado públicamente que su administración protegerá a los petroleros que transiten por la zona. Sin embargo, desde Irán la respuesta ha sido desafiante. El propio presidente iraní reaccionó con una sonrisa cuando se le preguntó por ese compromiso, mientras que algunos portavoces de la Guardia Revolucionaria respondieron con un mensaje directo: inténtenlo. Finalmente surge otra cuestión estratégica que se ha mencionado en los últimos días. Trump estaría buscando, en caso de un eventual cambio político en Irán, un liderazgo alternativo más moderado, una figura capaz de estabilizar el país y facilitar una transición. Hasta ahora no existen confirmaciones concretas sobre nombres o negociaciones en esa dirección. Sin embargo, algunos observadores creen que ciertos mensajes recientes del propio Trump podrían indicar que algo ha cambiado en la estrategia. En una publicación reciente en Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que las próximas operaciones militares incluirían objetivos e instalaciones que aún no han sido atacadas. La frase llamó la atención porque hasta hace poco Trump había señalado que se evitarían ataques contra sectores que estuvieran dispuestos a negociar. Ese cambio de tono ha despertado interrogantes. Lo que sí está claro es que la situación evoluciona día a día y cada jornada trae nuevos acontecimientos. De hecho, según reportes desde el terreno, la noche anterior fue una de las más intensas desde el inicio del conflicto. En Israel, las sirenas antiaéreas sonaron de manera constante en diversas ciudades, desde el norte hasta el sur del país, incluyendo Tel Aviv y Jerusalén. Del otro lado, Teherán presenta hoy una imagen muy distinta a la de hace apenas unas semanas. Grandes sectores de la ciudad están prácticamente vacíos y varios distritos han sufrido daños significativos tras los bombardeos. La noche que ya comenzó en Oriente Medio podría marcar un nuevo punto de inflexión. Y, como suele ocurrir en conflictos de esta magnitud, las próximas horas serán decisivas para entender hacia dónde se dirige realmente esta crisis.